Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí en víspera de Navidad, sus amigos los constitucionalistas Rodrigo Galindo y Analia Sánchez Gutiérrez. Buenas noches, Analia. Hola Rodrigo, muy buenas noches a todas y a todos los que nos escuchan, por estar aquí, por sintonizarnos en este frío Bueno, decembrino. con un poco de frío aquí en la Ciudad de México, hemisferio norte. Hoy vamos a hacer un recuento de algunas temáticas que vimos a lo largo del año. El año 2024, que fue un año pues muy importante, tanto para la política, para la Constitución mexicana y en otros aspectos del mundo que nos dieron temáticas muy interesantes. Yo les voy a contar un poquito sobre las que a mí me parecieron más interesantes. Comenten si ustedes consideraron otros eventos importantes a lo largo del año, pero yo empezaría con dos a nivel internacional, que fueron las elecciones presidenciales de México y Estados Unidos. Desde luego, estos fueron dos grandes eventos, uno dado en junio de este año y otro dado en noviembre de este año, en donde se eligieron nuevos mandatarios para América del Norte, México a Claudia Sheinbaum y Donald Trump en Estados Unidos. Desde luego, el tema de Claudia Sheinbaum creo que ya se veía que hubiera ganado, ya entró en la presidencia, ya lleva un par de meses. Y desde luego, pues hemos visto algunos cambios dentro de la política, dentro del gobierno, que ya los anunciamos en otro de los videos que tenemos, en el de Morena, por favor, véanlo, porque parece que va a ser muy interesante cómo hay una transición del gobierno de López Obrador al gobierno de Claudia Sheinbaum. Y creo que va a ser muy importante este tipo de esta nueva relación entre México y Estados Unidos, porque va a ser como nunca la habíamos visto. En lo particular, creo que este cambio que tuvimos en el 2024 se va a ver reflejado en los próximos al menos 4 años. Va a haber una relación muy diferente a lo que hubo en los últimos 20, 30 años. Así lo llamaría y así realmente creo que me referiría a eso. El segundo creo que es la caída del régimen sirio. Creo que vemos a nivel internacional este evento como algo que la guerra realmente empezó en 2016, ya tiene 9 años y al final pues el ejército rebelde sirio logra tomar el país en una ofensiva de 2 semanas, desde luego creando una nueva república islámica en Siria con muchísimas implicaciones internacionales, desde luego las bases rusas en el Mediterráneo, el avance de Turquía en el norte, el avance de Israel en el sur y los aliados de Estados Unidos, desde luego los kurdos en la frontera con Irak. Creo que esto es un evento muy, muy importante que también apenas acaba de pasar y desde luego el tercer año de la guerra de Rusia y Ucrania, que haciendo símil de la Primera Guerra Mundial, que es una guerra en la que se parece mucho, en el sentido en el que pues es un frente estancado, un frente que se mueve poco a poco, que se mide en metros, kilómetros cuadrados, pero que realmente pues eh, es básicamente pues, una guerra de trincheras, una guerra de desgaste, una guerra que ha llevado a las partes a la movilización humana y material en sus países y que pues su estancamiento se parece mucho a la Primera Guerra Mundial en el sentido de que igual la Primera Guerra Mundial dura 4 años, pero igual en el tercer año que entra pues se ve que no hay novedad en el frente como dice esa novela, ¿no? Entonces, pues para mí son los tres eventos internacionales mucho más importantes. No sé ustedes qué opinen. Y bueno, con esto doy paso a Nadelia haciendo una recapitulación del año. Nadelia, ¿cómo ves? Pues mira, por cuanto hace a la relación México-Estados Unidos, creo que al menos estamos viendo una transición de una presidencia a otra. Tan es así que hay varios nombramientos del gabinete de Andrés Manuel López Obrador que siguen permaneciendo, por ejemplo, como el caso de Zoé Robledo, que sigue llevando el Instituto Mexicano del Seguro Social. Tenemos el caso de Hacienda, si no me equivoco. Y también vimos, se dice por ahí que hubieron algunas negociaciones, por ejemplo, por cuanto hace a Harfush, para que Harfush pudiera quedar como jefe de seguridad. Pues y hubieron varias negociaciones, entre ellas, pues ya finalmente nombrada reforma judicial, que bueno, esta reforma judicial tuvo
Su origen se presentó en el aniversario de la Constitución de 1917, el 5 de febrero, así como una serie de reformas. Y bueno, a lo largo de este año vimos una serie de acontecimientos que llevó a un cambio por cuanto hace al Poder Judicial. Vimos Totalmente. que la reforma pues finalmente quedó, tanto el Poder Ejecutivo, Legislativo pues dieron paso a ella y pues actualmente estamos en el proceso de selección de ministros, jueces, juezas, magistradas, magistrados. Pero también hubo varios momentos importantes en la política porque, por ejemplo, en la Ciudad de México, a principios del año, no se llevó a cabo la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal general de justicia en la Ciudad de México. Y Así ahora es. A Ernestina Godoy, perdón, muy cercana a Claudia Sheinbaum. También, pues todo lo que fue el ejercicio democrático que se llevó a cabo y pues, sobre todo Movimiento Ciudadano en enero designa a Jorge Álvarez Maínez como su candidato a la presidencia y pues actualmente sabemos que Maines pues no quedó, pero sí ocupa el cargo de dirigente nacional de dicho partido. ¿Cómo ves, Rodrigo? No, desde luego son temáticas que mencionas que pasaron en el año que creo que son muy importantes tanto para la política nacional y en ese sentido yo creo que ya muchas las hemos tratado en el canal. Tenemos el Movimiento Ciudadano, nuestros videos más vistos, véanlo. El de Baines, el de Movimiento Ciudadano como partido emergente, adecuada al tema de la Fiscalía de la Ciudad de México y desde luego el tema de las elecciones, ¿no? Que creo que ese precisamente le dimos al punto en esos nombramientos que hizo o que se negociaron desde la presidencia de Andrés Manuel López Obrador a una transición, ¿no? Y que hemos también apuntado bien, vean lo de Morena, que vimos también un rompimiento, digamos, en Morena en el sentido no grave hasta el momento, pero sí hemos visto ya el vacío de poder que ha dejado el presidente como presidente de la República y como presidente del partido de facto, ¿no? Que antes era pues muy... Y también pues no podemos dejar de paso que no únicamente se llevó a cabo la reforma judicial, también ahorita estamos viendo la discusión por cuanto hace a el Infonavit. Creo que en 2024 hay que prestar mucha atención para ver si efectivamente esos 2.400.000.000 de pesos que están en juego de las cuentas de los trabajadores, qué uso, si efectivamente ese uso se dará hacia las viviendas. ¿Te acuerdas que también uno de los primeros capítulos que hablábamos era sobre la vivienda en México, ¿no? Y creo que va a ser un tema muy relevante el próximo año y vamos a ver de qué forma, si tal y como se planteó la reforma al Infonavit, como la planteó Claudia Sheinbaum, o qué va a hacer el Congreso de la Unión en este caso, teniendo a Monreal como presidente de la Cámara de Diputados, ¿qué va a pasar? Y sobre todo que quede bien delimitado y bien explicado hacia dónde va a ir ese fondo de los trabajadores. Y que también vemos otra situación bien importante, es esa figura tripartita que tenía el Infonavit, que representaba a trabajadores, patrones y el Estado. Y la reforma, pues de alguna manera está dándole mayor poder al Estado y dejando de lado a los trabajadores y a los patrones. Pero vamos a ver cómo se maneja. Por el momento, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela, tuvo una reunión con Adam Augusto, con Ricardo Monreal, y dijeron que hasta el próximo año vendría esta reforma. Y pues ya no se llevó a cabo el periodo extraordinario, ¿no? Desde luego, desde luego. Antes de pasar a 2025, creo que estas son las temáticas que vimos a lo largo del año 2024. Creo que justo las que acabamos de comentar. Comenten si para ustedes hubo alguno. Para nosotros pues, ya pusimos las tres. Desde luego la reforma judicial, la reforma del Infonavit, la transición al nuevo gobierno. Y ahora sí, vámonos al 2025. Desde luego, esta reforma de Infonavit queda como
como la gran incógnita, ¿no? ¿Qué va a pasar con todos nuestros fondos? ¿Qué va a pasar con los trabajadores? ¿Qué va a pasar con las viviendas? Por ahí ya se nos dice algo de un programa de vivienda joven, otro de vivienda a lo mejor más grande, departamentos construidos y casas por el Estado. Tenemos una gran incertidumbre. ¿Cuáles serían los temas que tú ves en la agenda nacional? Y después creo que yo pasaría a la internacional. ¿Cómo ves la agenda para 2025 en México? Creo que sigue siendo una agenda complicada, porque como tú lo dices, tenemos la reforma Infonavit. El viernes acaba de extinguirse el INAI, entonces vamos a ver, se supone que a través de la Secretaría de Gobernación, pues va a haber una nueva figura. Vamos a ver cómo queda la parte de transparencia en México. También importante es que se va a llevar todo el proceso de selección del Poder Judicial, por lo menos la mitad. Vamos a ver cómo queda. Viene esta fase en la que las personas que ya pasaron la primera y segunda etapa del procedimiento vienen a una serie de entrevistas y exámenes. De ahí viene la famosa tómbola. Vamos a ver cómo queda la tómbola y finalmente quiénes van a integrar la boleta para junio del año 2025. Y y pues creo que por el momento esos son los temas relevantes, aunque tú igual y ya también nos vas a hablar de lo que viene siendo el TEMEC, porque creo que la negociación va a ser muy importante en el 2025. Desde luego, creo que la agenda que comentas va a ser precisamente esa, al menos el primer semestre del año hasta que sean las elecciones, el primer periodo de sesiones. Desde luego, creo que el primer año va a estar clarísimo. Y desde luego, sí, en la parte internacional yo veo, digo, el 1 de enero toma posesión Donald Trump. Creo que pues en lo que se acomoda, además, digo, él es muy apresurado, él siente que se hacen las cosas rápido, ¿no? Recuerda un poco a Fox en el conflicto de Chiapas. Dice que va a alcanzar la paz en Rusia-Ucrania en el día uno, dice que va a cerrar la frontera en el día uno, bueno, todo en el día uno. Desde luego, pues él tuvo 4 años y no construyó el muro, no, no hizo muchas cosas de las que decía, pero bueno, al final, tiene mucha confianza el electorado norteamericano y va a hacer cosas, pero yo creo que, pues, primero en lo que se acomoda y acomoda muy bien a su equipo. Que bueno, tengo ahí una columna en SPR sobre el equipo de Trump, sobre hacia dónde va el Partido Republicano, ahí lo tengo, googleenlo, SPR, hacia dónde va el Partido Republicano. Entonces, eh, creo que desde luego esa va a ser la agenda. México-Estados Unidos en el primer semestre del año, el tema del narcoterrorismo, que también lo acaban de señalar hoy. La frontera, desde luego el tráfico de armas no lo veo que vaya a parar, es una enmienda constitucional de Estados Unidos, así que ahí no le veo mucho, mucha discusión. Pero sí, desde luego nuestra relación va a ser complicada. Y ya pasando a otros temas internacionales, desde luego pues veo ese tercer año de la guerra Rusia-Ucrania, que continúe, que llegue al cuarto en febrero de 2025, de 2022, 2023, 2024, 2025, que entramos al cuarto año de la guerra, un momento definitivo, desde luego, en el que pues, las sanciones tanto a Rusia como a la Unión Europea pues les ha costado, y desde luego veremos unas negociaciones complicadas con el régimen de Kiev y desde luego de Rusia. Asimismo, en Medio Oriente vemos una situación en el conflicto Israel-Palestina que no termina, que parece no tener fin. Siguen algunos rehenes, sigue la organización Hamas, sigue muy lejana eh, el cese al fuego. Eso yo veo a nivel internacional, pero desde luego volviendo a nuestro análisis, Analia, de México, volviendo a México. ¿Cómo lo ves? Pues a mí lo que me llamaría más la atención sería la relación Estados Unidos-Canadá. Creo que eso va a ser parteaguas, Desde luego, claro. sobre todo lo que viene siendo el narcotráfico, lo del fentanilo. Ya ves que recientemente hubo noticias al respecto. Creo que vamos a ver cómo va la evolución de este tema. Eh, y pues creo que por el momento hasta ahí podemos dejarlo, ¿no? El día de hoy.
Sí, desde luego aquí vemos, vemos las temáticas que iremos desarrollando poco a poco dentro del canal, tanto nacional, internacional, de muchos factores que hemos visto. Pues comenten también lo mejor del año y lo mejor que, que vean que va a pasar el siguiente, ¿no? Sí, y pues desde luego agradecerles a todas y todos los que nos escuchan. Hemos crecido, en Facebook ya casi llegamos a los 800 seguidores, lo cual nos pone muy contentos, pero también los invitamos a suscribirse al canal de YouTube. No olviden suscribirse, darle like en la campanita para que reciban todas las notificaciones y pues los temas que vienen el próximo año y los invitados que tengamos, pues ustedes sean los primeros en enterarse. Y pues gracias por apoyarnos. Les deseamos una excelente Navidad, un próspero año y lo mejor para todas y todos. Así es, Anaelia, muchas gracias a toda nuestra audiencia, feliz Navidad, un próspero año nuevo, los mejores deseos desde acá, gracias por su apoyo y sí, suscríbanse y esperen un video cada lunes. Muchas Gracias. gracias.